Bienvenidos una vez más a su refugio favorito, el espacio donde desentrañamos cada hilo, cada secreto susurrado y cada latido palpitante de las vidas de nuestras estrellas más queridas. Estamos absolutamente eufóricos de tenerlos a bordo hoy, listos para una inmersión profunda en un tema que sé que los tiene al borde de sus asientos. Como bien saben, nuestra pasión es mantenerlos al tanto de cada giro, cada intriga y cada chispa que enciende el universo de la farándula turca. Y hoy, mis amigos, nos embarcaremos en una travesía que promete ser épica, llena de emociones encontradas, teorías conspirativas y la posibilidad de un amor que trascendió la pantalla. Prepárense para sumergirse de lleno en la leyenda, el mito, la realidad o la simple ilusión del romance secreto entre las icónicas Andercel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Hoy, desenmarañaremos el misterio que ha consumido a legiones de fans alrededor del mundo. ¿Fueron Andercel y Kerem Bürsin algo más que compañeros de trabajo y amigos cercanos? ¿Escondieron un amor prohibido, una pasión incandescente que ardía en secreto detrás de las cámaras? Analizaremos cada fotografía desenterrada de los archivos, cada mirada robada capturada por los paparazzi implacables, cada declaración evasiva cuidadosamente tejida y cada indicio sutil que nos lleva a creer que, tal vez, solo tal vez, vivieron una historia de amor digna de un guión cinematográfico, una historia que, aunque nunca confirmada oficialmente, dejó una cicatriz imborrable en nuestros corazones y, quizás, en los suyos. Así que acomódense en sus sillones favoritos, preparen su bebida predilecta y tengan a mano un paquete de pañuelos, porque este viaje a través del tiempo, reviviendo los momentos más emblemáticos de Ande y Kerem, está a punto de comenzar. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este culebrón, permítanme extenderles una cordial invitación a unirse a nuestra comunidad de amantes del drama turco. Suscríbanse a nuestro canal para acceder a contenido exclusivo, análisis exhaustivos, noticias de última hora y entrevistas reveladoras con sus estrellas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos contenido nuevo. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, damas y caballeros, sin más dilación, comencemos a desentrañar este enigma amoroso. ¿Quién podría olvidar Senkalkam? ¿Quién no quedó atrapado en la red de emociones tejida por esa serie que nos robó el aliento, que nos hizo reír hasta las lágrimas, llorar hasta el cansancio y suspirar hasta la extenuación con la química innegable, la conexión electrizante entre Eda Yildiz y Serkan Bolat? Pues bien, la magia que presenciamos en la pantalla, señoras y señores, podría haber sido mucho más que una simple exhibición de talento actoral. Podría haber sido la chispa de un amor verdadero encendiéndose en tiempo real. Desde el primer día, la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin fue palpable, innegable. En cada entrevista promocional, en cada sesión de fotos cuidadosamente coreografiada, en cada escena cargada de tensión romántica se sentía una energía especial, una sintonía única. Un entendimiento mutuo que trascendía los límites de lo puramente profesional. Por supuesto, ambos negaron vehementemente cualquier relación romántica, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos, excelentes compañeros de trabajo y profesionales dedicados. Pero, ¿realmente les creemos? ¿O estábamos demasiado ciegos por nuestra esperanza de ver su romance florecer fuera de la pantalla? Ahora, lleguemos a la médula del asunto, al quid de la cuestión, las fotos. Esas imágenes capturadas en el momento preciso, esos instantes congelados en el tiempo que valen más que 1000 palabras y que, en este caso particular, podrían ser la pieza clave para confirmar lo que muchos de nosotros hemos sospechado desde el principio. Comencemos con las fotos de los viajes de trabajo. ¿Recuerdan cuando Ande y Kerem viajaron juntos a las paradisíacas Islas Maldivas? Oficialmente se trataba de un viaje estrictamente profesional, una campaña publicitaria para una conocida marca. Pero seamos honestos, esas fotos destilaban romance por cada poro. Gritaban a los cuatro vientos que allí había algo más que una simple relación laboral. Caminando de la mano por la arena blanca, riendo a carcajadas mientras el sol se hundía en el horizonte, mirándose con una intensidad capaz de derretir el iceberg más grande, por favor. Era absolutamente evidente que había algo más que una simple camaradería laboral. Y no solo eso, las fotos que compartieron individualmente en sus respectivas cuentas de redes sociales, aunque aparentemente inocentes y casuales, estaban repletas de pequeños detalles reveladores que alimentaban nuestras sospechas. Las mismas ubicaciones exóticas, los mismos atardeceres de ensueño. Las mismas poses relajadas.
Era como si estuvieran compartiendo un secreto a voces, un código indescifrable para todos aquellos que no éramos parte de su círculo íntimo. Pero las Maldivas no fueron el único paraíso terrenal donde se les vio juntos. También existen fotografías de ellos disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas en los restaurantes más exclusivos de Estambul, paseando por las calles adoquinadas de la ciudad tomados del brazo, e incluso haciendo compras en el supermercado local. Sí, señoras y señores, hasta las tareas más mundanas y prosaicas parecían adquirir una aura mágica, un brillo especial cuando las realizaban juntos. Y es que cuando la química es innegable, cuando la atracción es irresistible, hasta ir a comprar el pan puede transformarse en una experiencia romántica, en un momento digno de ser recordado para siempre. Ahora pasemos a analizar el lenguaje silencioso, el código secreto de las miradas. Esas miradas furtivas, esos contactos visuales prolongados que lo dicen todo, que transmiten emociones profundas que no pueden ser disimuladas, que revelan sentimientos que escapan al control consciente. Si observan detenidamente las entrevistas promocionales y los vídeos detrás de cámaras de Senkalkam, podrán apreciar la forma en que Hande y Kerem se miraban el uno al otro. No eran miradas amistosas, no eran miradas de simple compañerismo, eran miradas cargadas de cariño, de admiración, de respeto, de amor. Recuerdo un vídeo en particular, durante una entrevista en vivo transmitida a través de las redes sociales, donde Hande estaba hablando sobre su personaje y Kerem la miraba fijamente con una sonrisa dulce y sincera dibujada en su rostro. Era una mirada tan tierna, tan protectora, tan llena de afecto genuino, que instantáneamente me hizo pensar, aquí hay gato encerrado. Y no fui la única que llegó a esa conclusión. Las redes sociales se inundaron de comentarios de fans que notaron la misma conexión especial, la misma energía innegable entre ellos. Pero no solo eran las miradas las que delataban su posible romance. También estaban los gestos sutiles, los pequeños toques aparentemente fortuitos, las caricias fugaces, los abrazos prolongados que parecían extenderse por una eternidad. Recuerdo una escena en particular de la serie donde Serkan le acaricia suavemente el cabello a Eda mientras le susurra palabras de consuelo. Pues bien, ese gesto aparentemente improvisado parecía tan natural, tan genuino, tan lleno de amor, que daba la impresión de que Kerem lo estaba haciendo de corazón, no solo como parte de su interpretación actoral. Y hablando de la serie, ¿qué podemos decir de la química explosiva, del magnetismo irresistible, de la conexión visceral entre Eda y Serkan? La forma en que se amaban con pasión, se peleaban con vehemencia, se reconciliaban con ternura, era tan real, tan auténtica, tan creíble, que nos hacía creer nuevamente en la existencia del amor verdadero, del alma gemela, del destino manifiesto. Y tal vez, solo tal vez, esa realidad palpable que veíamos reflejada en la pantalla era un espejo de lo que estaba sucediendo en secreto detrás de las cámaras. Es cierto que los actores son profesionales capacitados para crear una química convincente, para simular emociones con maestría, para interpretar personajes con convicción. Pero la química entre Hande y Kerem era diferente, era única, era especial. Era algo más profundo, más auténtico, más visceral. Era como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible, como si estuvieran destinados a encontrarse, como si su amor estuviera escrito en las estrellas. Ahora adentrémonos en el territorio pantanoso de las declaraciones públicas. A lo largo de los años, Hande y Kerem han concedido numerosas entrevistas donde se les ha preguntado directa o indirectamente sobre la naturaleza de su relación. Y aunque siempre han negado rotundamente cualquier romance, sus respuestas han sido, cuando menos, ambiguas, evasivas y cuidadosamente elaboradas para no revelar demasiado. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron directamente a Hande si estaba enamorada de Kerem. Ella sonrió tímidamente, bajó la mirada con modestia y respondió con un tono dulce e inocente: Kerem es un gran amigo, lo quiero mucho, es un excelente compañero de trabajo. Una respuesta diplomática sin duda, pero que no negaba completamente la posibilidad de un romance secreto. Una respuesta que dejaba la puerta entreabierta a la especulación y a la fantasía. Y Kerem por su parte siempre ha elogiado a Hande en términos muy favorables, destacando su belleza deslumbrante, su talento innegable, su profesionalismo impecable y su personalidad encantadora. En una entrevista, llegó a decir: Hande es una mujer increíble, es una persona muy especial en mi vida, la admiro mucho. Otra respuesta ambigua que dejaba la puerta abierta a la esperanza, que alimentaba la ilusión de un romance oculto. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación.
Ande y Kerem estaban trabajando juntos en un proyecto ambicioso, pasando largas horas en el set de grabación, compartiendo momentos íntimos y creando una conexión profunda. Es natural, humano y comprensible que en esas circunstancias surja una atracción mutua, que nazca una chispa, que se encienda la llama del amor. Y si a eso le sumamos la presión constante de los fans, que anhelaban desesperadamente verlos juntos en la vida real, es comprensible que hayan preferido mantener su relación en secreto, lejos del escrutinio público. Quizás, Ande y Kerem tenían miedo de arruinar su valiosa amistad si intentaban llevar su relación a un nivel más íntimo. O quizás temían la opinión pública, las críticas despiadadas, la presión implacable de los medios de comunicación. O quizás simplemente no era el momento adecuado para ellos, no estaban preparados para enfrentar los desafíos que conlleva una relación de alto perfil. Sea cual sea la razón detrás de su silencio, lo cierto es que nunca confirmaron oficialmente su romance. Pero las fotos reveladoras, las miradas cómplices, los gestos afectuosos y las declaraciones ambiguas nos cuentan una historia diferente. Nos sugieren que entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hubo algo más que una simple amistad. Hubo una historia de amor que, aunque no se haya concretado públicamente, dejó una marca indeleble en sus vidas y en las nuestras. Una historia de amor que seguirá siendo objeto de debate, especulación y fantasía durante muchos años por venir. Y ahora, después de haber analizado minuciosamente todas las pruebas, los invito a reflexionar y a compartir sus propias conclusiones. ¿Creen que Ande y Kerem tuvieron un romance secreto? ¿Creen que la química innegable que presenciamos en la pantalla era un reflejo de algo más profundo? ¿O creen que todo fue una simple ilusión, una fantasía colectiva alimentada por nuestras propias expectativas? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por conocer sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas sobre este tema tan apasionante. Pero la historia no termina ahí. Después de la conclusión de Senkalkapm, Ande y Kerem tomaron caminos separados, siguiendo rumbos profesionales diferentes. Ambos continuaron desarrollando sus carreras individuales, protagonizando nuevas series de televisión y películas que consolidaron aún más su estatus como estrellas de primer nivel. Y aunque ya no se les ve juntos tan a menudo como antes, la llama de la esperanza sigue viva en los corazones de muchos fans alrededor del mundo. Legiones de seguidores continúan esperando pacientemente que algún día, Ande y Kerem se reconcilien y le den una nueva oportunidad al amor, que desafíen las adversidades y construyan juntos un futuro feliz. Y quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos, quizás el universo esté conspirando a su favor. Quizás en un futuro no muy lejano, nos sorprendan a todos con una noticia bomba que nos haga gritar de alegría y celebrar su unión con júbilo. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento individual, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkapm y soñando con un final feliz para esta historia de amor que, aunque no confirmada, sigue viva en nuestra imaginación, alimentando nuestra esperanza y recordándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es importante recordar que al final del día, Ande y Kerem son seres humanos reales, con sentimientos reales, que tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas de la forma que consideren más conveniente. No debemos presionarlos ni juzgarlos por sus elecciones personales. Simplemente podemos admirarlos por su talento innegable, desearles lo mejor en sus proyectos futuros y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Y hablando de desearles lo mejor, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos públicamente por sus logros profesionales. Ambos son actores talentosos, trabajadores y dedicados que han sabido ganarse el cariño y el respeto del público con su esfuerzo y su pasión. Les deseamos todo el éxito del mundo en sus próximos proyectos y esperamos verlos brillar en la pantalla por muchos años más. También quiero agradecerles a ustedes, mis queridos seguidores, por acompañarnos en este fascinante viaje por el universo de la farándula turca. Su apoyo incondicional es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, quiero enfatizar que este vídeo es simplemente una especulación, una interpretación subjetiva basada en las pruebas que hemos analizado. No tenemos evidencia concreta e irrefutable de que Ande y Kerem hayan tenido un romance secreto. Simplemente hemos tratado de comprender lo que pudo haber sucedido detrás de las cámaras, basándonos en las fotos, las miradas, los gestos y las declaraciones públicas. Aleph. Inal, la verdad absoluta solo la conocen ellos.
Y si algún día deciden compartirla con nosotros, estaremos aquí para escucharla con atención y respeto. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha cautivado desde el principio. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes mis pensamientos, mis análisis y mis reflexiones sobre este tema tan apasionante. Para resumir brevemente, hemos analizado minuciosamente las fotos antiguas que han resurgido en las redes sociales, los momentos capturados por los paparazzi implacables, las declaraciones ambiguas y todos los indicios que nos hacen pensar que, detrás de la pantalla, Ande y Kerem vivieron una historia de amor que quizás nunca se confirmó oficialmente, pero que dejó una huella imborrable en nuestros corazones y posiblemente en los suyos. Hemos hablado de los viajes románticos, de las miradas cómplices, de los gestos afectuosos, de la química innegable en la serie y de las ambiguas declaraciones públicas. Hemos especulado sobre las posibles razones por las que nunca confirmaron su relación y hemos expresado nuestro ferviente deseo de que algún día se reconcilien y vivan felices para siempre. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y no olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué piensan, qué opinan y qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. Prometo leer cada uno de ellos con atención y responder a la mayor cantidad posible. Y ahora sí, para finalizar, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes del drama turco. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales.